Muy buenos días a todos, les saludamos desde su comunidad cristiana La Roca de Betel. Venimos leyendo el primer libro de Corintios o la primera carta a los Corintios y hoy vamos a tener el gusto de leer el capítulo número 14. Pero antes vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Señor para que el Espíritu Santo nos hable y nos dé la revelación que necesitamos en esta palabra. Así que oremos. Amado Padre Santo, Dios Todopoderoso, te damos gracias por esta palabra que vamos a leer hoy, Señor. Ponemos en tus manos este tiempo, Señor, para que tú nos bendigas, para que tú nos hables, nos ministres con tu palabra, Señor. Te doy gracias por cada persona que escucha estos audios y te ruego de todo corazón que nos bendigas a todos con tu presencia. Quedamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Lenguas y profecía. Que el amor sea su meta más alta, pero también deberían desear las capacidades especiales que da el Espíritu, sobre todo la capacidad de profetizar. Pues si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, le hablará solamente a Dios, dado que la gente no podrá entenderle. Hablará por el poder del Espíritu, pero todo será un misterio. En cambio, el que profetiza fortalece a otros, los anima y los consuela. La persona que habla en lenguas se fortalece a sí misma, pero el que dice una palabra de profecía fortalece a toda la iglesia. Yo desearía que todos pudieran hablar en lenguas, pero más aún me gustaría que todos pudieran profetizar, pues la profecía es superior que hablar en lenguas, a menos que alguien interprete lo que se dice, para que toda la iglesia se fortalezca. Amados hermanos, si yo fuera a visitarlos y les hablara en un idioma desconocido, ¿de qué les serviría a ustedes? En cambio, si les llevo una revelación o un conocimiento especial, o una profecía o una enseñanza, eso sí les sería de ayuda. Aún los instrumentos inanimados como la flauta y el arpa tienen que emitir sonidos nítidos o nadie reconocerá la melodía. Si el toque de trompeta no es entendible, ¿cómo sabrán los soldados que se les llama a la batalla? Lo mismo ocurre con ustedes. Si hablan a la gente con palabras que no entienden, ¿cómo podrían saber lo que ustedes dicen? Sería igual que hablarle al viento. Hay muchos idiomas diferentes en el mundo y cada uno tiene significado. Pero si no entiendo un idioma, soy un extranjero para el que lo que habla y el que lo habla es un extranjero para mí. Lo mismo ocurre con ustedes, ya que están tan deseosos de tener las capacidades especiales que da el Espíritu, procuren las que fortalecerán a toda la iglesia. Por lo tanto, el que habla en lenguas también debería pedir en oración la capacidad de interpretar lo que se ha dicho. Pues si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero yo no entiendo lo que digo. ¿Qué debo hacer entonces? Oraré en el espíritu y también oraré con palabras que entiendo. Cantaré en el espíritu y también cantaré con palabras que entiendo. Pues si alabas a Dios solamente en el espíritu, ¿cómo podrán los que no te entienden alabar a Dios contigo? ¿Cómo podrán unirse a tus agradecimientos cuando no entienden lo que tú dices? Tú darás gracias muy bien, pero eso no fortalecerá a la gente que te oye. Yo le agradezco a Dios que hablo en lenguas más que cualquiera de ustedes, pero en una reunión de la iglesia para ayudar a otros preferiría hablar 5 palabras comprensibles que 10,000 palabras en un idioma desconocido. Amados hermanos, no sean infantiles en su comprensión de estas cosas, sean inocentes como bebés en cuanto a la maldad, pero maduros en la comprensión de asuntos como estos. En las Escrituras está escrito: hablaré a mi propio pueblo en idiomas extraños y mediante labios de extranjeros, pero aún así no me escucharán, dice el Señor. Así que, como ven, el hablar en lenguas es una señal no para los creyentes, sino para los incrédulos. La profecía, sin embargo, es para el beneficio de los creyentes, no de los incrédulos. Aún así,
Si los incrédulos o la gente que no entienden estas cosas entran en la reunión de la iglesia y oyen a todos hablando en un idioma desconocido, pensarán que ustedes están locos. Pero si ustedes están profetizando y los incrédulos o la gente que no entiende esas cosas entran en la reunión, serán convencidos de pecado y juzgados por lo que ustedes dicen. Al escuchar sus pensamientos secretos quedarán al descubierto y caerán de rodillas y adorarán a Dios declarando, en verdad Dios está aquí entre ustedes. Un llamado a adorar con orden. Ahora bien, mis hermanos, hagamos un resumen. Cuando se reúnan, uno de ustedes cantará, otro enseñará, otro contará alguna revelación especial que Dios le haya dado, otro hablará en lenguas y otro interpretará lo que se dice. Pero cada cosa que se haga debe fortalecer a cada uno de ustedes. No más de 2 o 3 deberían hablar en lenguas. Deben hablar uno a la vez y que alguien interprete lo que ellos digan. Pero si no hay nadie presente que pueda interpretar, ellos deberán guardar silencio en la reunión de la iglesia y hablar en lenguas a Dios en forma privada. Que 2 o 3 personas profeticen y que los demás evalúen lo que se dice. Pero si alguien está profetizando y otra persona recibe una revelación del Señor, el que está hablando debe callarse. De esa manera, todos los que profeticen tendrán su turno para hablar, uno después de otro, para que todos aprendan y sean alentados. Recuerden que la gente que profetiza está en control de su espíritu y puede turnarse con otros, pues Dios no es Dios de desorden, sino de paz, como en todas las reuniones del pueblo santo de Dios. Las mujeres deben guardar silencio durante las reuniones de la iglesia. No es apropiado que hablen. Deben ser sumisas tal como dice la ley. Si tienen preguntas, que le pregunten a su marido en casa, porque no es apropiado que las mujeres hablen en las reuniones de la iglesia. ¿O acaso piensan, corintios, que la palabra de Dios se originó con ustedes? Son ustedes los únicos a quienes fue entregada. Si alguien afirma ser profeta o piensa que es espiritual, debería reconocer que lo que digo es un mandato del Señor mismo. Pero si no lo reconoce, él tampoco será reconocido. Por lo tanto, mis amados hermanos, con todo corazón, deseen profetizar y no prohíban que se hablen lenguas, pero asegúrense de que todo se haga en forma apropiada y con orden. Bueno, con esto culmina el capítulo 14 de la primera carta a los Corintios. Y mire que venimos hablando en el capítulo anterior acerca del amor. El amor es lo que más nosotros debemos de buscar. Mire que hay algo que está sobre todo, e incluso en el capítulo anterior empieza a hablar de que de nada sirve si hablamos en lenguas, de nada sirve si damos dinero a los pobres, de nada sirve hacer tantas cosas que son piadosas, que debemos de hacerlas, pero el ingrediente más grande es el amor. De hecho, este capítulo empieza hablando acerca de eso, de que nosotros debemos de procurar siempre anhelar y tener amor en todo lo que hagamos. Mire que hay algo que tenemos que tener en cuenta. Y una cosa es los dones espirituales y otra cosa es el fruto del Espíritu. En el fruto del Espíritu es cuando nosotros tenemos una comunión con Dios. Primeramente, haber recibido a Jesucristo como Dios y Salvador. El Espíritu Santo empieza a habitar en nuestro cuerpo, en nuestra vida, y en la medida en que nosotros buscamos de la presencia de Dios, en la medida en que nosotros oramos, en la medida en que leemos su palabra, en la medida en que aplicamos lo que escuchamos en la palabra de Dios, nosotros vamos creciendo, vamos madurando espiritualmente y el fruto del amor, el fruto del Espíritu Santo empieza a fluir en nosotros. ¿Qué es lo que es el fruto del Espíritu? Pues amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, dominio propio y fe. Esos dones, ese fruto es lo que más debemos de anhelar nosotros. A veces la religión hace que muchas personas anhelen los dones espirituales y no está malo. Pero inicialmente lo que nosotros debemos de anhelar primeramente es el fruto del Espíritu, porque con amor,
con gozo y con paz y con todo el fruto del Espíritu, es mucho más viable y mucho más fácil pedir los dones espirituales. Hay que anhelarlos, pero como lo digo al principio, con el fruto del Espíritu, porque cuando uno tiene amor y puede profetizar o puede uno orar por una persona y que se sane, o de pronto hablar en lenguas y que alguien traduzca, es algo bien bonito porque se nota el amor. Cuando a uno alguien lo trata con amor, uno se siente bien, uno se siente amado, se siente valorado. Y eso es lo que el Señor quiere, que primeramente nosotros hagamos. Por eso, en medio de los dones, mire que en el capítulo 12 empezamos a hablar acerca de los dones del Espíritu, los dones espirituales, pero en medio de eso está el capítulo 13, que es el que habla del amor. O sea que en medio de eso, lo primordial, y todo va a acabar menos el amor, porque el amor va a prevalecer siempre, porque el amor es Dios. Así que anhelemos el fruto del Espíritu y también los dones espirituales, pero combinados con el amor y todo lo que el Espíritu Santo nos da a nosotros. Después sigue hablando el apóstol Pablo de que, en esa época de pronto había mucho religiosidad en el aspecto de hablar en lenguas. Y mire que el hablar en lenguas es algo bien bonito. Yo he tenido la experiencia en una de mis primeras iglesias, cuando estaba naciendo yo en el cristianismo, había alguien que hablaba en lenguas y la esposa del pastor traducía lo que él hablaba. Y cada que había eso en medio de la congregación era algo maravilloso. Todos empezábamos a llorar y se empezaba a sentir el Espíritu Santo. Era hermoso, de verdad. O sea que el don de lenguas es un don muy bonito cuando se hace en orden y cuando hay alguien que puede traducir, que puede interpretar lo que está diciendo la persona que está hablando en lenguas. Es algo que debemos de anhelarlo, pero ojo, en orden. También he visto a veces congregaciones que todo el mundo empieza a hablar en lenguas y a gritar, y ese desorden hace que uno salga corriendo. De hecho, cuando yo empecé a buscar del Señor, la primera iglesia que fue a una iglesia que estaba así en esa tónica, todo el mundo gritando, y yo apenas entré a la puerta, de mí mismo salí corriendo porque eso me asustó. Y eso no es lo que debemos de hacer nosotros como cristianos. Nosotros debemos de atraer a las personas con amor, con orden, haciendo las cosas como deben de ser. Dice el apóstol Pablo que todos los dones, está bien hablar en lenguas y hablar el otro, pero lo más importante, en vez de hablar cosas que no se entienden, es profetizar. Y esta palabra profetizar para mí tiene el sentido del mismo significado de lo que hablaba Jeremías cuando el Señor le dijo a Jeremías: profetiza sobre estos huesos. Y profetizar es hablar la palabra, es declarar. Y yo pienso que en este contexto se habla también de esa clase de profecía, porque a veces se malinterpreta. Y hay también iglesias, uno respeta todas las iglesias y todo, pero a veces se colocan a la gente que todos los días le profetizan algo y hacen colas, filas para que les profeticen algo. Y hay gente que solo está esperando una palabra de bendición, que le diga un profeta: no, usted va a ir a las naciones, usted va a ser millonario, usted va a tener esto, usted va a tener lo otro. Y la gente se alimenta con eso y simplemente se queda como esperando que le llegue esa bendición, pero se van y se sientan a esperar a que llegue la bendición. De pronto el Señor y el propósito de Dios es que a nosotros nos lleve a las naciones y seamos prósperos en todas las cosas, pero lo importante es que nosotros tenemos un propósito en la vida y ese propósito es el que debemos de cumplir, no tanto esperar esas bendiciones como sentados, que a veces esa profecía, en vez de ayudar, hace más daño, porque las personas esperando que les llegue el milagro se quedan inactivas y se quedan sin hacer nada.
y simplemente no cambian, no buscan de Dios, sino que simplemente están esperando que se cumpla esa profecía. Y de esa profecía no creo que esté hablando el apóstol Pablo. Yo pienso que es más esa profecía de que profeticen, mejor profetizar, porque cuando uno declara la palabra de Dios, lo que está escrito es entendible y es algo que va a edificar a todas las personas. Cuando yo leo un salmo, cuando yo declaro la palabra de Dios, estoy edificando a las personas que me escuchan. Si empiezo a hablar en lenguas y nadie entiende, pues eso no va a edificar a nadie. Por eso lo más importante es que nosotros hagamos lo que estamos haciendo, por ejemplo, con estos audios, tratando de profetizar, tratando de aclarar, de hablar la palabra de Dios, de lo que está escrito, y tratar de entenderlo en un contexto donde le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a entender esto. Es muy importante que haya orden en la iglesia, dice el apóstol Pablo, que cuando alguien hable, pues que si hablar en lenguas, que alguien interprete, que si alguien va a profetizar, a declarar la palabra o a predicar, pues que los otros escuchen, y así sucesivamente. Y en el orden, Dios es un Dios de orden y Él siempre quiere que las cosas se hagan en orden. Pero ojo, lo más importante de todo es buscar de la presencia de Dios, porque la presencia de Dios trae plenitud de gozo, nos da el fruto del Espíritu, y ya con el fruto del Espíritu anhelemos los dones, porque es bien importante edificar la iglesia y orar por las personas, y qué bonito cuando nosotros podemos bendecir a las personas con los dones espirituales. Eso va a atraerlos, y no solamente va a traerlos, sino que van a conocer del poder y del amor de Dios. Así que vamos a orar en esta hermosa mañana para que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a crecer cada vez más, a madurar, a tener el fruto del Espíritu Santo y anhelar después los dones espirituales para manejarlos con amor como Dios lo hace. Así que oremos. Hermoso Jesús, te damos gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú nos das a nosotros dones espirituales para que nosotros podamos, Señor, bendecirnos los unos a los otros, Padre, para edificar tu iglesia, Dios. Te pido, Dios Todopoderoso, que nos ayudes a cada uno a descubrir nuestro don. También, Padre Santo, te pido que nos llenes del fruto de tu Espíritu, Señor, para que todos podamos, con el fruto tuyo, Señor, poder bendecir a las personas y con los dones espirituales. Te doy gracias por cada persona que escucha este audio, Señor, y te ruego que nos bendigas a todos el resto del día. Quedamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los guarde a todos y que tengan un fabuloso día.